¿Qué tal, queridos hermanos? Este es Carlos Arias informando. Vamos a explicar ahora la propaganda de Hitler. La propaganda de Hitler, pero primero que nada debemos de saber para qué sirvió la propaganda nazi. Los nazis utilizaron eficientemente la propaganda para obtener el apoyo de millones de alemanes durante la democracia y posteriormente durante la dictadura. La propaganda fue un medio de Hitler que utilizó para alcanzar votos y para poder hacer que todos los miembros del partido nazi fueran los jefes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores allá en Alemania, y así poder modificar la constitución de Alemania y pasar de una democracia a una dictadura. Bien, vamos a ver ahora la diferencia entre una democracia y una dictadura. Bien, queridos hermanos, la democracia es el régimen que se instaura en la Constitución, en el caso de México, la Constitución de 1917, donde se dan las garantías individuales, es decir, los derechos inalienables a todo ser humano, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad privada, el derecho a no ser privado de tus derechos sino es mediante un juicio, el juicio de amparo, es decir, que ninguna autoridad de manera arbitraria puede quitarte tus bienes, tu casa, tu coche, tu negocio, tus posesiones, tus terrenos, tu casa, tus derechos, derecho a la libertad de expresión, derecho a circular por la vía pública, derecho a la religión que tú desees tener, derecho a poder votar para escoger a quién, a tus representantes, a tus gobernantes. Esos derechos en las dictaduras, por orden del dictador, se quitan, se encierra a la cárcel a las personas, nada más porque alguien está mandando. Es como volver a la antigüedad, una dictadura, cuando el rey tenía todos los poderes. ¿Cuáles son los poderes? Los poderes son el poder ejecutivo, de ejecutar lo mandado en la Constitución, el legislativo, el poder de hacer las leyes, eso se llama legislar, hacer las leyes. Puede haber leyes justas, puede haber leyes injustas. Los católicos estamos obligados a obedecer solamente a las leyes justas que llevan al bien común y respetan las libertades de los hombres. Entonces, este es el poder legislativo, y el poder judicial, que es el que se dedica a juzgar. Entonces, en una monarquía, en una dictadura, el rey tiene esos poderes, los concentra en su persona. Esas clases de reinados ya fueron extintos. Ahora incluso los reyes, por ejemplo, como en Inglaterra, como en Dinamarca, etcétera, ya tienen legisladores, ya tienen Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ya hay una Suprema Corte de Justicia, y ya nada más los reyes, bueno, pues se dedican a regir a lo que sería el poder ejecutivo en este mundo moderno. Pero bueno, en este mundo moderno se han entronizado las dictaduras comunistas, como esos antiguos reyes, ¿verdad? El rey de Egipto, que mandan a exterminar a los hebreos por medio de leyes que decían que cuando naciera un niño lo aventaban al río y se ahogara, etcétera, etcétera. Y el rey, el faraón, juzgaba lo que era bueno y lo que era malo. No había mayor autoridad que la del faraón. Y eso es más o menos lo que hacen las dictaduras comunistas, las dictaduras como las de Adolf Hitler. Concentran los tres poderes: poder ejecutivo, las órdenes que manda la Constitución; poder legislativo, que es que los diputados elegidos libremente por el pueblo para defender al pueblo votan leyes justas; y poder judicial, el poder que tiene el derecho de juzgar. Es decir, que un ejecutivo no puede juzgar a los jueces, tampoco puede juzgar a los legisladores, y tampoco puede juzgar a la gente. Él puede presentar las pruebas el poder ejecutivo puede presentar las pruebas
para que el juez, en base a las pruebas, dictamine si hay delito a perseguir o si no hay delito a perseguir. En el caso de México existe la presunción de inocencia. Nadie puede ir a la cárcel si no es primero que se demuestre su culpabilidad. Y bueno, es lo que ahora las leyes nuevas que quieren el presidente quitar para que nada más por una sospecha del presidente o de alguien que trabaje en la presidencia se acuse a una persona y sea metida a la cárcel sin que se le demuestre nada y hasta que éste demuestre su no culpabilidad sea sacado. En el caso de las dictaduras, en Chile, con Pinochet, en Cuba, ninguno pudo demostrar su inocencia porque todos los jueces están plegados a las órdenes del rey o dictador, en las cuales se desechan todas las pruebas aunque sean verdaderas y la gente no puede salir de la cárcel. Es así que Cuba, Venezuela están llenos de cárceles políticos donde son muchas veces desaparecidas las personas, como ocurrió en el caso de China. Este dictador Mao Zedong mató 80 millones de chinos y lo mismo ocurrió con la dictadura de Lenin y de Stalin. Entre estos dos gobernantes echaron 80 y 80 millones de habitantes en Rusia para mantenerse en el poder. Pero ¿cómo fue posible que Hitler pudiera instalar una dictadura en un país tan educado y tan culto como en Alemania? Esto se logró a través de la propaganda nazi, que los nazis utilizaron eficazmente esta propaganda para obtener el apoyo de millones de alemanes durante la democracia, los votos, para poder cambiar la constitución de Alemania e instaurar una dictadura. ¿Qué es una dictadura? Quitar el derecho a las libertades, derecho a la propiedad, a la libertad de expresión, a la libertad de educar a tus hijos. Ahora el Estado es el que educa a tus hijos y los va a ideologizar para que siempre apoyen al dictador y para que sepan que todo lo que dice el nuevo rey o dictador es verdadero según esta propaganda, según esta ideologización, y así el dictador nunca más salga del poder. Los pueblos comunistas de hoy día no han empezado con una lucha de clases como lo proponía Carlos Marx, sino que llega una persona prometiendo, como la propaganda nazi, cosas. ¿Para qué? Para que la gente vote y una vez que llega al poder, trata de seguir ahí para cambiar la constitución y quedarse definitivamente como un rey eterno, él y su familia, para no soltar el poder, para quitar los derechos, las propiedades y esclavizar al pueblo. Todo esto se logra a base de propaganda. Vamos a pensar el caso de Alemania. Alemania estaba en una gran crisis antes de que Hitler ascendiera al poder. En Estados Unidos se dejaron de comprar autos por la crisis. Rebota en Alemania, gran vendedor de autos, y empieza la propaganda nazi a prometer lo que nunca cumplió. Esto es importante, queridos hermanos. La propaganda nunca cumple. La propaganda nazi, que es ahora copiada por los comunistas, promete salir de la crisis, da dineros, da ayudas, da según bienestar, pero esto solo es con el fin de obtener votos para pasar de la democracia a la dictadura y poder así instaurar cárceles donde todas las personas disidentes sean detenidas y muchas veces asesinadas, como ocurrió en China y en Rusia, y se dan por extraviadas. Uno llega a la cárcel a preguntar por su pariente, ya lo cambiaron a Monterrey, a Chihuahua, y ya nunca se sabe nada del pariente, y así comienzan estas desapariciones o exterminios, como los campos de concentración nazi, donde los judíos fueron exterminados, a más de 6 millones de judíos, porque ahí se les propinaba hambre, no había medicamentos, trabajos forzados, y la mayoría de la gente murió de hambre en esos campos de concentración, y debido a la violencia también generaban miedo para poder
tener dominados y sosegados a los judíos que estaban ahí. Todas estas son características de los sistemas comunistas que quieren implementar. Esta democracia que después se va a la dictadura fue para facilitar la persecución, ¿verdad?, de los disidentes, de los que no están de acuerdo con que ahora ya no puedo ejercer la religión que yo quiera, ahora ya me quitaron mi casa, ahora ya el gobierno expropió todo y perdí mi trabajo, y antes tenía yo derechos y ahora ya me pueden meter a la cárcel y a mí no me gusta y yo empiezo a hablar mal. Mis hijos van y dicen en la escuela porque son ideologizados y tu papá habla mal del gobierno y tú lo denuncias, te convertiremos en héroe nacional, le regalan unos juguetes si denuncian a los papás y el papá va a dar a la cárcel. Entonces, todo esto es con el fin de facilitar la propaganda, la persecución, la guerra y hasta el genocidio. En China 80 millones de chinos murieron, en Cuba otros tantos millones, y en Venezuela otros tantos millones, en Rusia miles de millones mató Stalin con sus purgas, las famosas purgas de Stalin, donde mandaban a la gente a la cárcel, la torturaban, la mataban, la desaparecían y nunca más nadie volvía a saber de ellos. Los estereotipos e imágenes de la propaganda nazi no eran nuevos, pero el público que estaba dirigido ya se había familiarizado con ellos, ¿verdad? Eran nuevos, pero el público los familiariza, ¿verdad? Porque todos los días sale Hitler a hablar, ahora pues son las mañaneras que se habla, y la gente se va familiarizando con esta propaganda, con estos conceptos, que, número uno, hechos clave de la propaganda. Los nazis eran habilitados propagandistas que usaron técnicas sofisticadas de publicidad y de tecnología más moderna de la época para diseminar sus mensajes. Ahora pues están los chairos para hacer fuerte al líder, gente pagada, gente que defiende por un sueldo al presidente y que dice que con él obtendremos la victoria. Es una parte importante de la propaganda nazi presentar al dictador, al que primero era el presidente, como un héroe nacional, en el cual él en sus discursos diarios dice que hay enemigos. Para Hitler los enemigos eran los judíos, ¿verdad? Se inventan unos enemigos y se inventa un héroe que los va a combatir. ¿Por qué? Porque los enemigos no eran enemigos, eran gente trabajadora, dueñas de las empresas automotrices, dueñas de las joyerías, de las empresas que fabricaban ollas, láminas, toallas de la industria textil, en su mayoría eran judíos, y entonces al hacerlos enemigos se les metía a la cárcel y se justificaba esta detención porque, según Hitler, gracias a estos enemigos, Alemania se había ido a la crisis, a la ruina, y se saca la objetividad, lo que realmente había pasado, que había una crisis debido a la escasez en Estados Unidos y a la falta de venta de autos, y se culpa a alguien inocente para quitarle sus bienes y poder así, con ese dinero y con esas propiedades, ponerlas a la venta y financiar una guerra, financiar la dictadura y el establecimiento, ¿verdad? Hitler, parte de su propaganda era que el Tercer Reich iba a durar 1000 años. Entonces, nazis eran habilidosos propagandistas, usaron técnicas sofisticadas de publicidad y la tecnología más moderna de la época para diseminar sus mensajes. Ahora las redes sociales. Una vez que subió al poder, Adolf Hitler creó un ministerio de ilustración pública y propaganda para darle forma y opinión pública a la gente y una conducta al público alemán y así irlos llevando al matadero como borregos, ¿verdad? Las famosas mañaneras. 3. La propaganda nazi jugó un papel integral en el avance y la persecución de los ahora, ¿verdad?, neoliberales y conservadores, antes
les llamaron así a los judíos. ¿Quiénes son los neoliberales y conservadores? Pues la gente más rica, la que tiene las empresas, la que tiene dinero y que paga bien a sus trabajadores, ¿verdad? En esa época pues eran los judíos, pues ellos eran los neoliberales, los conservadores se les persiguió, se les mató y se les quitó sus propiedades, sus bienes, las empresas las quebraron, los alemanes no tenían dinero, no tenían trabajo, y la única forma de trabajar era trabajar para el ejército alemán y depender de las dádivas del gobierno, esas dádivas que se llamaban el bienestar, palabra que, como ya habíamos dicho en el tema anterior, fue también inventada por Hitler, y así obtener votos y obtener la dictadura. Bien, queridos hermanos, en 1924 Adolf Hitler escribió La tarea de la propaganda, de lo que ya habíamos hablado. No consiste en hacer un estudio objetivo de la verdad, no consiste en hacer un estudio de lo que realmente está pasando, sino meter en las mentes de las personas lo que conviene, el odio, poner al pueblo contra el pueblo para poderlo dividir y dominar. Entonces, no consiste en hacer un estudio objetivo de la verdad en la medida en que favorece al enemigo para luego exponerla ante las masas con justicia académica. Su tarea es servir a nuestro propio derecho siempre y de manera inmutable. ¿Para qué era la propaganda? Para instalar la dictadura, mantenerse para siempre. 1000 años, decían, va a durar el Tercer Reich. La comunicación de los mensajes nazis. Después de que los nazis tomaron el poder, en 1933 se estableció un ministerio del Reich para la ilustración pública y la propaganda a cargo de Joseph Goebbels. La meta del ministerio era asegurar el mensaje nazi se comunicara con éxito por medio del arte, la música, el teatro, la cinematografía, los libros, ¿verdad?, las escuelas, ¿verdad?, los libros de texto, la radio, los materiales educativos y la prensa. Entonces hay que expropiar todos los periódicos, las televisoras, los medios de comunicación, quitar las redes sociales y poner, como en Venezuela, redes que solamente favorecen a la propaganda del Estado y que impiden que se pueda expresar la gente libremente de lo que realmente está pasando en Venezuela. Bueno, queridos hermanos, eso es la propaganda nazi. La propaganda nazi estaba hecha para que un presidente de la República se estableciera como dictador, ganando los votos, convenciendo al pueblo, sembrando el odio contra los judíos. Ahora se siembra el odio contra los que robaron más, para que nadie vote por ellos, y poderme abrirme campo para ganar las elecciones y quedarme y establecerme en el poder para siempre, cambiar la constitución, poner una constitución nueva, quitar el derecho a la propiedad, cambiarla por el derecho, cambiarla por concesiones que yo puedo quitar a mi gusto, quitar el juicio de amparo, que ya lo estamos viendo, quitar los derechos, la libertad de expresión, el derecho de tener la religión que quiera, de educar a los hijos como yo quiera, y manipular a todos para decir yo soy el bueno, yo sigo siendo el bueno, y prometer, pero nunca cumplir. Hitler, en esta propaganda, puso 3 puntos importantes: bienestar, paz y justicia. ¿Qué es lo que dio? Quitó la libertad y estableció la dictadura. Quitó la paz, estableció la guerra para dominar al pueblo. Y punto número 3, quitó el bienestar. ¿Quién va a estar en bienestar con una guerra, con falta de dinero, con la crisis que nace de la guerra? Y es así como funciona. En México parece como si estuviéramos en guerra, muertos, desaparecidos, descabezados. Esa violencia, esa guerra oculta nos hace que se nos obstaculice la mente, que no pensemos bien. Cuando nos están quitando los derechos, cuando están quitando el juicio de amparo, cuando están ya proponiendo una nueva constitución en la cual quieren quitar las propiedades y los derechos a todos los mexicanos, y para convertirse en una dictadura
donde se van a expropiar las empresas, las van a quebrar, la gente se va a quedar sin trabajo. Y yo le pregunto a los padres de familia, si no tengo trabajo y ya no hay medicamentos, que fue lo primero que quitaron, si mi hijo se enferma de la garganta, pues se va a morir, un exterminio, ¿verdad? Acordémonos, en China 80 millones de chinos fueron exterminados y en Rusia otros tantos, en Venezuela ni se diga, y en Cuba las matanzas de Fidel son históricas, mataba a todos los disidentes, a todos los neoliberales, de ahí los dueños de los ranchos, de las casas, de las empresas. Ahí están las fotografías de don Fidel Castro, él mismo ejecutándoles, dándoles un tiro en la cabeza, enfrente de un hoyo que les había mandado cavar a ellos mismos para que cayeran en el hoyo que habían hecho ahí y ahí fueran enterrados. Bien, queridos hermanos, la propaganda nazi dice que el Tercer Reich debe de durar 1000 años. Ahora no es el Tercer Reich, ahora es la 4T. Y pretenden ellos también establecerse por siempre. Solo necesitan tu voto. Estos videos de reflexión son hechos con el fin de concientizar a la gente de lo que está sucediendo. Vivimos ya en un campo de concentración nazi, donde hay muertos por todos lados, hay una guerra contra los mismos mexicanos porque el narco parece perseguir y matar a todo mundo, incluso entran en las fiestas, y así establecer el miedo y el dominio a través del miedo y la propaganda de que ellos van a ser los que sí pueden hacer el bien y no hemos visto ningún bien, no hemos visto ninguna promesa cumplida. Es la propaganda del rey de las mentiras, el que promete todo pero no cumple nada y que se quiere extender por otro sexenio más. Gracias a todos por el favor de su atención y su presencia. Bendiciones a todos. Este es Carlos Arias informando.